Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, hoy vamos a comenzar a ver un tema que tiene que ver con la unidad número 6, que es la clasificación digital de imágenes, es decir, la generación de información a partir de las imágenes satelitales, ¿sí? Van a ver que hay dos grandes procesos, el cálculo de índices y de cocientes, y luego la clasificación digital. Este trabajo que les voy a mostrar hoy, siempre lo hago con el permiso del autor, que es el doctor Ariel Insaurralde, quien fue adscripto a nuestra cátedra durante varios años. Hoy en día ya está doctorado, pero bueno, este es su trabajo de licenciatura y es para que vean la aplicación el uso de imágenes satelitales y de la clasificación digital para la detección de cambios en un sector de la provincia del Chaco. El título de la tesis era La ocupación del suelo en el sudoeste chaqueño entre 1989 y 2010, detección de cambios por medio de teledetección. Bueno, a modo de introducción, el suroeste chaqueño comprende un área, al menos cuando cuando se realizó esta tesis, era un área de expansión agrícola. El algodón hasta el año 2000 y más actualmente la soja favorecieron el desarrollo de los cultivos hacia el oeste de la provincia del Chaco. Cuando cursen geografía urbana y agraria, van a ver cuáles son las zonas productivas por excelencia en la provincia del Chaco. Normalmente, depende de qué provincia trabajen con la profesora, pero bueno, si ven en la provincia del Chaco, sabrán que el polo productivo está en el centro de la provincia, en torno a Sespeña, que es el domo algodonero histórico de la provincia. Pero bueno, luego se fue desplazando hacia el oeste y eso es un poco lo que he tratado de estudiar el profesor Insaurralde. También hubo un corrimiento de la esolleta de 800 milímetros, es decir, aumentaron los montos pluviométricos, lo cual llevaba o acompañaba, digamos, este desplazamiento de los cultivos hacia el oeste. Pero claro, hacia el oeste la superficie estaba ocupada por el bosque nativo, así que ahí hubo un conflicto entre el bosque nativo y el avance de los cultivos. Hubo muchas denuncias de desmonte ilegal, entonces, bueno, ese era un poco el problema ambiental que estaba tratando de estudiar el profesor Insaurralde. Bueno, también en esa época hubo un cambio en la lógica empresarial productiva en la provincia. Se incorporó capital externo de Buenos Aires, de Córdoba, lo que se conocen como pool de siembras, que vienen con paquetes tecnológicos y también es un problema social, si se quiere, y demográfico, porque lo que se instala es el latifundio, que justamente es un sistema productivo que no retiene la población rural en su lugar, que ya de por sí es baja, no la retiene. Entonces, esto también tuvo que ver con el aumento de la población urbana porque la gente abandonaba su chacra, ¿sí? Bien, el área de estudio comprende el sudoeste chaqueño, como les había dicho, son 6 departamentos del, del sudoeste. Es un área que
que bueno, sobre todo las mejores condiciones se presentan en los 4 departamentos del norte, mientras que hacia el sur tienen más características similares a lo que es los bajos submeridionales, ¿sí? Que es un área inundable con problemas de drenaje y con suelos mucho más frágiles porque están adaptados a esas condiciones de humedad. De hecho, hay ahora vamos a ver en las imágenes, ¿alguna vez escucharon hablar del Bajo de Chorotis? Pregunto. Sí, profesor, yo no. escucho. El Bajo de Chorotis es un bloque tectónico hundido, es un graben, ¿no es cierto?, que prácticamente en superficie o topográficamente no tiene mucho, no es muy pronunciado, pero bueno, es un bloque hundido y tiene un área inundable que son los Bajos del Chorotis, que, bueno, en momentos de fuertes lluvias, digamos que cumple su función como basamento, como receptor de las precipitaciones. El problema es que en los momentos en que está seco la gente avanza con cultivos en ese lugar y bueno, digamos que no es un terreno apto para la agricultura, pero si ven algunas imágenes satelitales van a ver cómo está prácticamente todo parcelado, porque no es una laguna, sino que son una serie de lagunas poco profundas y es todo un área que se conoce como Bajo Chorotis. Pero sí sabían que hay una localidad que se llama Choroti, ¿no? Sí, profe, lo que pasa es que también mi familia viene no de ahí, sino de Las Breñas y conozco más o menos la zona. Ah, bien, entiendo. Bien. Esto es el Bajo de Chorotis. Esta forma irregular acá que ven, eso es el Bajo. Realmente es impresionante, es una cosa muy linda para ver. Y estas partecitas más oscuras son las lagunas que están dentro del Bajo, ¿sí? Podríamos denominarlo como un humedal, ¿sí? Pero bueno, como todo humedal, por ahí tiene ciclo húmedo, ciclos secos y bueno, ahí hacia ese sector, hacia todo este sector es donde avanzó el área con los cultivos, sobre todo acá siguiendo la ruta. Pero bueno, también este sector sufrió cierta presión y es es el área menos apta, digamos, del área de estudio. Bueno, entonces la idea del profesor era hacer un análisis de los cambios en las coberturas ocurridos en este sector entre 1989 y 2010. ¿Por qué detección de cambios? Bueno, obviamente porque se está valiendo de imágenes satelitales y lo que él intentaba medir eran todos los cambios de todas las coberturas, obviamente con especial interés en dos, lo que es el cultivo y lo que es el monte nativo. Bueno, lo que les decía, los objetivos específicos, bueno, son identificar y cuantificar las coberturas con especial interés, digamos, en lo que es monte, bosque nativo, cultivos, pastizales y suelo desnudo. Establecer comparación entre la situación inicial, final, ver la evolución para comprender un poco las transformaciones, calcular las áreas transformadas y luego también observar la evolución de los principales cultivos en la provincia del Chaco. Esto es un poco más el trabajo estadístico que hizo acompañando el análisis de las imágenes y observar la evolución de la producción maderera. ¿Por qué maderera? Bueno, porque obviamente si hubo desmonte, es muy probable que toda o buena parte de la biomasa haya ido a parar como madera o leña para su aprovechamiento, ¿no es cierto? Bueno, la metodología tuvo que ver con el empleo de imágenes Landsat 5, en ese entonces estaba funcionando todavía el Landsat 5, el sensor TM en particular,
fueron obtenidas de la plataforma del INPE. En esta época no estaba funcionando el Landsat 7 que yo les había comentado. Entonces, o usábamos Cybers o usábamos Landsat 5. Como Landsat 5 cubría los objetivos de él, decidió trabajar con Landsat 5. Ahí está el Path Road de las dos escenas que trabajó. Fíjense que por una pequeña parte tuvo que tomar 2 imágenes, pero bueno, obviamente que luego hay un recorte solamente para lo que es el área de estudio. ¿Qué es un poco lo que realizó Ariel con las imágenes? Bueno, composiciones en RGB, 543, obviamente eso es un falso color que destaca en la presencia de agricultura y un poco lo que es el suelo desnudo. Cálculos de NDVI, que ya van a ver, es un índice de vegetación que se puede calcular con las imágenes y es lo que van a hacer en las próximas clases. Bueno, la generación del mosaico de imágenes, porque eran 2, la reproyección y bueno, el recorte con el área de estudio. El trabajo de gabinete se realizó, o esas más bien son las tareas de gabinete, y se utilizaron una serie de software entre ERDAS, Idrisi, ArcGIS. Bien, en cuanto al procesamiento de datos, que también forma parte del trabajo de gabinete, se utilizaron clasificaciones no supervisadas de imágenes con 20 clases en un principio y luego reclasificadas en un conjunto final de 5 coberturas. El control de la precisión global se realizó a partir de 2 índices, el de precisión global y el índice de capa, y también se calculó una matriz de confusión. Y bueno, el análisis de los cambios entre los 2 cortes temporales que él seleccionó se realizó a través de una tabulación cruzada, ¿sí? Que bueno, tiene la ventaja de que obtenés mapas y estadísticas, tablas de estadísticas, digamos. Bueno, este es un poco los resultados del trabajo. Esto es el área de estudio en 1989. Fíjense cómo se nota bien acá el bajo de Chorotis y que tiene incluso una conexión acá prácticamente con los bajos submeridionales y que es ese humedal que está en el límite entre la provincia del Chaco y de Santa Fe, que siempre es un problema porque el drenaje de los campos es una... no sé si alguna vez escucharon de ese problema, pero es como que los productores hacen canales y tiran el agua de una provincia para la otra. Entonces se produce una especie de conflicto limítrofe entre las 2 provincias que de vez en cuando salen los diarios. Bueno, fíjense que a partir de la clasificación, ¿sí? No quería interrumpir, pero sí me acuerdo perfectamente los conflictos esos. Se llegaron a ir a los tiros inclusive. Así dicen. El que por ahí está en el mundo productivo lo sabrá mejor. Nosotros desde Resistencia nos enteramos nomás de las noticias, pero así dicen que son conflictos bravos entre productores. Bien, les decía que a partir de esas composiciones en falso color, fíjense que el suelo desnudo, sea natural o por acción del hombre, se ve en un color violeta o fucsia. Las áreas cultivadas se ven con este verde muy vivo, el verde claro pero muy intenso, es casi un verde fluorescente, y el verde más oscuro corresponde a la vegetación que no es estacional, que vendría a ser todo lo que es el monte nativo y las pasturas naturales, las que están todo el año, digamos, ¿sí?
Bueno, un poco el resultado de la clasificación es lo que observan en la imagen de la derecha, donde se identificaron esas coberturas que les había comentado, el monte, los cultivos, pastizales y dos categorías de suelo, porque bueno, él decidió trabajar con dos categorías. No es que uno sea suelo desnudo natural y el otro antrópico, porque eso es muy difícil de diferenciar en la imagen, pero como él trabajó con una clasificación no supervisada, la suma de estas dos categorías vendría a totalizar lo que es completamente suelo desnudo, independientemente de su origen. Esto es para el año 2010, fíjense el cambio. A ver. Ahí, perdón, me refiero a la imagen de la izquierda. ¿Sí? Fíjense el cambio, acá la veíamos bastante verde. Miren acá. Es impresionante cómo el parcelamiento que ya existía aquí en torno a la ruta avanzó hacia este sector. ¿Sí? Y también en este sector. Entonces, fíjense el resultado de la clasificación. El monte nativo, así, solamente con una impresión visual, ya vemos que el monte nativo se redujo, ¿sí? Que vendría a ser ese verde más oscuro. Mientras que los cultivos, bueno, se ven con más frecuencias y también aparecen con más frecuencia los tipos de suelo, el 1 y el 2. Que, insisto, estos suelos también pueden estar dedicados a la agricultura, porque cuando el campo está, como aquí se observa, ven en la imagen de la izquierda que hay muchas parcelas rectangulares en color rosado o fucsia. Bueno, esos también son parcelas de agricultura, ¿sí? Que no aparecen acá como cultivo, ¿por qué? Porque no tienen la planta, no está presente la planta. Pero sin duda que el uso está destinado a la agricultura. En ese momento habrá estado en barbecho o preparándose para la siembra, pero no tenía la cobertura vegetal. Todo tiene que ver también con la estacionalidad de qué tipo de cultivo estás haciendo, ¿sí? Bueno, lo que se conoce como rotación de cultivos y con la estacionalidad, ¿verdad? Bien, estos son un poco los resultados. Entonces, miren, a partir de esta, ¿qué es lo bueno del análisis de cobertura? Que yo clasifico completamente todo el territorio, por completo, ¿sí? Y luego, como esto es una imagen satelital que ya está clasificado y en un SIG es factible de aislar cada una de las coberturas, como si fuese una capa en particular, fíjense, yo puedo hacer este tipo de análisis. Puedo solamente representar o aislar una cobertura, como en este caso es monte, y puedo comparar la evolución entre dos o más cortes de tiempo. En este caso, él comparó la del 89 contra la del 2010, y bueno, lo que les decía, ya visualmente uno puede llegar a notar que el cambio fue evidente. Fíjense aquí en la parte norte, donde teníamos grandes parches de monte, fíjense cómo se redujo muchísimo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante esto, gente? Porque yo le puedo preguntar a Celeste, Celeste, decime, ¿a vos qué te parece? ¿Se produjo desmonte en la provincia del Chaco? Y Celeste me puede decir, bueno, profesor, yo leí el diario y también vive mi tía Carlota por allá y me dijo que sí, que hubo desmonte. Y si te pregunto, ¿y cuánto de desmonte? Bueno, no sé, a mí me parece que se redujo, hablando de números, ¿verdad? Y se redujo, o mi tía me dijo que se redujo un 10%. Y luego le pregunto a Lukasevich, que Lukasevich es un sojero empedernido y no quiere reconocer que hubo desmonte, y me dice Lukasevich, no, el monte se cayó solo y se cayó un 5%. Una Entonces, isletita nomás. una isletita. Bueno, entonces ahí viene, quitando el chiste del medio, ahí viene la pregunta seria, bueno, pero ¿quién tiene razón? ¿Cómo realmente nos cercioramos de que hubo un cambio en el territorio? Y por medio de imágenes, gente.
es lo mejor, lo más independiente, lo más objetivo que medir cambios a partir de esta información, de la información satelital. Es imposible mentir acá. Ya van a ver que el trabajo puede tener cierto error, por eso, pero como todo trabajo, el mismo error que si yo fuese y le pregunto a todos los productores de la zona, más de uno me va a mentir. Entonces, sin duda que esto es mucho más independiente. ¿Y qué es lo bueno, gente? Que podemos cuantificar el cambio. Que no es necesario que yo le crea a Celeste y no le crea a Lukasevich. No, porque acá lo medimos, sacamos un número, lo llevamos a un porcentaje, calculamos hectáreas y listo. No hay discusión sobre eso, ¿sí? Entonces, lo bueno es que podemos medir el cambio y podemos cuantificar el cambio, ¿sí? Entonces dejamos de lado todas las subjetividades que a veces tenemos. Por eso es muy importante. Bien. Dicho esto, fíjense entonces cómo puedo hacer la comparativa entre dos coberturas, y esto ustedes ya lo sabrán cuando cruzaron técnicas 2, que en un SIG yo puedo calcular la superficie de todos estos polígonos o de los píxeles y también de todos los píxeles o polígonos que tengo acá. Comparo la superficie y así obtengo el cambio, ¿verdad? Bueno, esto es un poco el control de la clasificación. Bien, acá hay algunos valores. Acá está el estadístico kappa, que da 0.89, que es un valor muy cercano al 1, lo cual es bueno. Y la precisión global de la clasificación arroja un 94% de precisión. Es decir, son valores buenos, aceptables, e incluso se analizan los valores de capa, para cada una de las coberturas están muy cerca del 1, lo cual eso es bueno, ¿sí? Es decir, que estamos en presencia de una buena clasificación desde el punto de vista estadístico. Esto es el resultado de la clasificación cruzada, ¿sí? ¿No es cierto? En donde en la diagonal están las coincidencias entre las coberturas y cuando nos alejamos de la diagonal existe cierta confusión entre las categorías, ¿sí? Miren, por ejemplo acá, entre el monte de un año contra el monte de otro año, la clasificación ha sido muy buena, hay una coincidencia, ¿sí? Porque no tenemos valores hacia las diagonales. Pero fíjense esta cobertura, por ejemplo, pastizal, la, la coincidencia no es total, porque hay cierta cantidad de superficie que se fue para montes y cierta superficie que se fue para suelos. Entonces, bueno, hay algunas confusiones que es normal que se produzcan en una clasificación. Estos son, bueno, los resultados de la clasificación, pero no sé si son en píxeles, porque no dice. Imagino que esto es superficie, ¿sí? Bien. Esto es lo interesante, como les decía, de trabajar con las imágenes y de procesarlas dentro de un SIG. Este es un mapa de cambios de las coberturas, ¿sí? En estos colores se están representando los píxeles que han cambiado a estas respectivas categorías. Fíjense, colores verdes hay muy pocos porque serían píxeles que han cambiado a la cobertura de monte. Obviamente, si hubo un desmonte, sería muy difícil que los píxeles cambien a monte, porque lo que hubo es una desaparición de píxeles que representaban el monte. ¿Por qué hay algunos píxeles verdes acá? Bueno, porque acá lo que se avanzó es con forestación. Hay algunas parcelas donde se forestó y bueno, así es como aparecen. Y otros píxeles por acá que están un poco perdidos
que puede ser que hayan pasado de una formación tipo matorral que se haya fortificado entre el 89 y el 2010 y haya adquirido la característica de monte, ¿sí? Es como que creció el monte, pero bueno, ustedes ya saben que el monte no es que crece en poco tiempo, ¿sí? Es una formación que requiere de años para desarrollarse y transformarse en monte. Por eso es muy reducido la aparición de píxeles de monte. Lo que sí aparece bastante es el color rojo, ¿sí? Fíjense cómo aparece mucho rojo por acá en el oeste y aquí en el norte. Esos son todos píxeles que cambiaron a cultivo, ¿sí? Los amarillos son píxeles que cambiaron a pastizal, que los encontramos sobre todo aquí en la zona sur, ¿sí? Y el marrón claro y marrón fuerte son todos píxeles que cambiaron a suelos desnudos de tipo 1 y 2. Si este es un mapa de cambios, acá lo que tenemos en el mapa de la derecha es el mapa de permanencia. ¿Qué es un mapa de permanencias? Es cuando yo comparo dos cortes temporales y en ambas coinciden que yo tenía monte y sigue siendo monte en el otro periodo contra el que estoy comparando. Entonces, obviamente que fíjense todo lo que es el Bajo de Chorotis no cambió. Lo que era un pastizal sigue siendo pastizal acá. ¿Se entiende? Lo que era, bueno, monte siguió siendo monte. Ya vimos que hubo desmonte, pero bueno, esto es lo que no se desmontó, vendría a ser, lo que se mantuvo como monte. Y todo lo que ve en blanco es porque cambió. Hay que saber interpretar estos mapas, ¿sí? Lo que no aparece pintado, lo que no tiene un color, es porque cambió, es lo que aparecería en el mapa de la izquierda. Es lo que en este mapa de la derecha aparece como blanco, ¿sí? Entonces, es importante lo que cambió. Esta está representando lo que no cambió, la permanencia, lo que se conoce como permanencia en la jerga de lo que es el land cover, land use. Bueno, esto es lo que yo les decía. Aquí podemos dejar de acusar o acusarnos entre las apreciaciones que tiene cada uno sobre cuánto de desmonte se produjo y ese tipo de cosas y ver los valores. Fíjense que entre los 2 años que se están comparando, el 89 y el 2010, la superficie de monte en hectáreas pasó de 418.000 a 219.000. Y hubo una reducción de, ahora vamos a ver en porcentaje, pero casi la mitad. Y claro, esto es una cuestión obvia, ¿no es cierto? La superficie no desapareció, la superficie se transformó. Así que esto nos llega a preguntarnos, bueno, pero ¿y en qué se transformó esa superficie de monte que dejó de ser monte? Bueno, ahí es donde tenemos que mirar a dónde fue a parar. Por ejemplo, a cultivos pasó de 67.000 a 111.000 hectáreas. Buena parte de esa superficie vino para acá. Los pastizales se mantuvo bastante, de 267.000 a 296.000. Y acá también hubo variación, fíjense. Para el suelo 1, 231.000 a 366.000. Recuerden que ese suelo muchas veces tiene que ver con la actividad agrícola, porque es el suelo que está desnudo, que está como barbecho o que está esperando ser cultivado, ¿sí? Sobre todo el suelo tipo 1. ¿Por qué? Porque el 2 hubo una reducción, ¿sí? Bueno, obviamente que tienen que coincidir los totales de superficie, porque como les dije, la superficie es invariable, lo que cambian son las coberturas. Bueno, un poco lo que estábamos viendo de los cambios, ¿no es cierto? De 170.000 hectáreas a
a 199.000 esto es la superficie que permaneció como monte y esto es la que cambió. Fíjense que estamos hablando de cerca de 200.000 hectáreas de monte han cambiado. Pero ese cambio ya sabemos lo que representa, es una desaparición, no es que cambió y que se transformó en otra cobertura, no, dejó de ser monte, ese es el tema. La superficie que cambia en cultivo fue, la que permaneció invariante es de 13.000 hectáreas y el cambio fue de 44.000 hectáreas. Y acá también lo de cultivo ya sabemos, hubo un aumento, ¿no? Ese cambio representa realmente un aumento, ¿no? Porque lo que tienen que entender, chicos, que el cambio puede representar un aumento o una disminución, ¿sí? En este caso, estos 199.000 de montes es una disminución, pero en este caso los 44.000 hectáreas de cultivo representa un aumento, ¿sí? Y bueno, también hubo variaciones en los pastizales y en el suelo 1, que también es bastante importante, 134.000 hectáreas. Claro, ya me estoy anticipando al final, ¿no es cierto? Pero todo lo que desapareció aquí de monte fue a parar a cultivo y a suelo 1. ¿Sí? Básicamente, gran parte de la superficie que dejó de ser monte fue a parar a esas coberturas. Profe, yo calculé el porcentaje y da un 52,35. Sí, para monte. Sí, sí. Exacto, sí. Bueno, perdón, voy a volver un ratito al mapa que habíamos visto, ¿sí? Es esto lo que calculaste vos. Bueno, pero fíjense lo importante que es. Vos imaginate, Lukasevich, que estás sentado en el salón obligado y Capitanís te dice, Lukasevich, dígame, ¿qué tan importante fue el desmonte en el sudoeste chaqueño? Y claro, vos ahí lo mejor que podés hacer es mostrarle un trabajo hecho con imágenes satelitales y le mostrás esto. El tipo va a decir, bueno, sí, acá a simple vista se nota que hubo un cambio. No, pero que aparte de notar el cambio, tenemos calculado el cambio. Y ahí les decís, la reducción entre el año 89 y el 2010 fue del 50 y pico %. Bueno, eso es sumamente valioso. Yo les diría que no hay otra fuente de información que te arroje estos valores. Las declaraciones juradas no sirven. Ustedes ya saben muy bien que el productor por H o por B no siempre declara la verdad, porque también lo persiguen con los impuestos y todo lo demás. Bueno, entonces las declaraciones no son fiables. Yo no digo que todo el mundo mienta, pero hay un alto grado de falta de fiabilidad. Entonces no hay nada mejor que calcular los cambios de esta forma. ¿Sí? Bueno, gracias, Lukasevich. Bueno, esto es el análisis estadístico que hizo el profesor, fue una evolución de los cultivos en toda la provincia del Chaco. Bueno, imagínense este salto en los años 2000, fíjense cómo la soja pega un salto impresionante que coincide con la caída del algodón. En la década anterior, fíjense cómo el algodón se viene para abajo. Esto es la producción maderera, obviamente que ha ido en aumento, estaría relacionado un poco con el desmonte creciente en la provincia del Chaco. Y aquí vemos la producción maderera en todos los departamentos y están marcados en rojo los departamentos del sudoeste o los más grandes, perdón. Brown es uno de los departamentos que está ahí al norte, donde se está produciendo también mucha presión. Güemes es otro departamento muy grande. Maipú es uno de los departamentos que está dentro del área de estudio. Y San Martín no. Pero bueno, fíjense cómo acá también en Maipú estaría explicando por qué entre esos años hubo una producción maderera importante. Porque, como les digo, es muy probable que toda el resto del monte haya ido a parar como leña o madera, sobre todo como leña,
a estos lugares. Bueno, acá está cómo se reparte la producción maderera entre los departamentos. Y bueno, acá están un poco los departamentos que nos interesan, que son Belgrano, 2 de abril, Fray Justo Santa María de Oro, 12 de octubre. Bueno, las consideraciones finales tiene que ver que, bueno, el avance agrícola puede ser monitoreado a partir del uso de imágenes satelitales. Los cambios se pueden cuantificar mediante el uso de, bueno, de lo que decíamos, de teledetección con la complementación de datos estadísticos y básicamente a través de técnicas de detección de cambio utilizando esas imágenes satelitales. Bueno, que se observa una transformación en la cobertura del monte de un 47%. Hay que ver cómo él ajustó este valor y que no coincide con el tuyo, Lucas. Pero bueno, está en torno al 50%, eso es innegable. Bueno, la cubierta de suelo tiene que ser entendida y analizada en su dinamismo propio, por lo que se puede observar un aumento en las superficies de esta cobertura, sobre todo, como les había dicho, de suelo 1. Fíjense que él calculó casi un 60% de cambio, es mucho. Y bueno, y los cultivos también son variables y bueno, se relaciona con las coberturas de la tierra, ¿no es cierto? Los pastizales, bueno, se caracterizan por su permanencia, sobre todo en el área de los bajos de Chorotis, que es una zona deprimida donde la agricultura, bueno, le cuesta avanzar. Pero les digo que igual siguen avanzando actualmente. Bueno, fíjense, esto me parece sumamente interesante, estas planchas con las que se terminan. Esto es la evolución de la cobertura de monte, ¿sí? Fíjense, lo que decíamos y que mostrábamos hoy al principio. La cobertura de monte en 1989 es esta, ¿sí? En el 2010 es esta. Ahora, el tercer mapa está representando lo que permaneció, o sea, el mapa de permanencia, siendo monte entre el 89 y el 2010. Es esto. Es como que si yo restara dos capas. Lo que coincide, eso es lo que está representado en este mapa, ¿sí? La permanencia. Y luego vienen los cambios. Bueno, ¿a dónde fueron a parar esos píxeles que antes eran montes y cambiaron? Bueno, esto que ven acá, con el verde claro más intenso, son todos los píxeles que eran monte y fueron a parar a cultivo. Aquí en la parte inferior es lo que era monte y cambió a pastizal. Esto está distribuido de una manera más homogénea, pero bueno, se concentra sobre todo en el norte, menos en el sur. Y acá está lo que cambió a suelo 1 y a suelo 2. Bueno, esto que está en color marrón y el verde tiene que ver con el desmonte producto de la agricultura, sin duda. Porque fíjense, no sé si alcanzan a ver también la forma del cambio. Todos tienen formas de parcela, ¿sí? Entonces, nada, es innegable de que se produjo un desmonte y ese desmonte pasó a ser cultivo. Bien, estábamos hablando de que cómo había cambiado la cobertura de cultivos, ¿sí? Entre estos 2 años hay un cambio y sobre todo con los otros mapas lo que vemos es a dónde ha avanzado eh, los píxeles que pasaron a ser cultivo y sobre todo a qué coberturas le han ganado superficie. Entonces, acá vemos en el tercer mapa la permanencia, es decir, lo que era cultivo entre el 89 y también en el 2010. Y luego vimos los píxeles que cambiaron a cobertura de monte, que se notan muy poco los píxeles, sí, se ven muy chiquititos, pero están acá.
Pero sobre todo se hace más notorio lo que ha pasado a ser suelo uno y 2. ¿Por qué? Porque bueno, yo ya les dije que estos dos suelos están relacionados directamente con cultivos porque es como que son estadios diferentes del cultivo. Lo que vemos aquí en verde es porque ya tiene la planta en la parcela y estos no, ¿sí? Bueno, fíjense que todo este tipo de análisis podemos hacerlos con el procesamiento digital de imágenes. Y yo lo que veo es que es una fuente de información sumamente fiable eh, y que es objetiva y nos permite, por lo tanto, dejar de lado esas subjetividades que a veces tenemos los seres humanos cuando hablamos del cambio, ¿sí? Porque cada uno tiene una percepción diferente del cambio. A mí me puede parecer que cambió mucho y a vos no, y a Lukaszewicz que no cambió nada, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es, eh, es una, es una fuente independiente que está despegada de nuestras percepciones, ¿sí? Bueno, y esto es lo mismo con pastizal. Fíjense lo que era pastizal en el 89 contra lo que es pastizal en el 2010. El tercer mapa muestra la permanencia. Fíjense cómo queda bien contorneado los bajos del Chorotis. Y bueno, luego los cambios. Lo, lo que pasó de pastizal a monte, que bueno, esto es un poco raro, pero puede pasar. Y lo que pasó a cultivo y a suelo uno y a suelo 2. Y el mismo análisis se hace con suelo uno y con suelo 2. Bueno, esto era un poco la, la, eh, lo que quería mostrarles sobre cómo se pueden utilizar imágenes clasificadas para hacer una detección de cambios, ¿sí? Esto en geografía a mí me parece que es sumamente importante porque hay un principio que es el principio de cambio de dinamismo, que habla de que en el territorio se producen cambios. Bueno, siempre el problema ha sido medirlos. ¿Cómo yo mido ese cambio? Porque no basta con decir solamente si cambió o no cambió. Un avance puede decir, podría ser, bueno, sí cambió mucho, cambió poco, bueno, pero si nos preguntamos cuánto cambió, bueno, la mejor manera de responder es a partir de la clasificación digital de imágenes. Para terminar con este tema, les quiero mostrar la importancia que tienen los mapas de cobertura en, a nivel mundial. Si por ahí alguien, no sé, quien está haciendo la licenciatura o tiene interés en hacer alguna beca, podría trabajar estos temas porque son sumamente interesantes eh, y que se trabajan a nivel mundial. Por ahí en nuestra provincia y en nuestro país no son temas muy trabajados, de hecho, por eso nosotros tenemos actualmente un proyecto de investigación desarrollando este tipo de coberturas para la provincia del Chaco, luego queremos hacer para Corrientes, pero para que vean que a nivel mundial es una preocupación permanente. Eh, Esto que les decía de medir los cambios sobre el territorio es sumamente importante, pero también tiene implicancias en en la en la medición de los cambios que se producen a nivel global en nuestro planeta y sobre todo en sus efectos que pueden tener en el cambio climático. Ya van a ver en estas páginas que les voy a mostrar que son oficiales, son de la ESA, la Agencia Espacial Europea, de cómo está muy preocupado por intentar medir de la manera más objetiva posible estos cambios, sobre todo para que tomemos conciencia de que
nuestro, nuestro planeta sufre cambios y esos cambios no siempre son positivos para nosotros. Hay una gran discusión, una pena que son pocos porque justamente no podemos hacer esa discusión, pero me gustaría preguntarles a todos qué opinan de esto, si consideran que el cambio es positivo o no, porque muchos de estos cambios tienen que ver con la deforestación, ¿sí? Y cualquiera con un mínimo de lógica diría, bueno, sí, eso es negativo, porque que se tumben los árboles no tiene nada de bueno, sobre todo para nosotros que como geógrafos sabemos que eso no tiene un impacto positivo, pero también tenemos que entender por qué se producen estos cambios. Y estos cambios se producen muchas veces por la presión de la agricultura. Y la agricultura es una actividad eh, básica, necesaria para alimentar a la población. Entonces, no hay que quitar eso del contexto cuando hablamos de los cambios. ¿Es algo positivo? O, vuelvo a la pregunta, ¿es algo negativo? Y bueno, ahí podríamos discutir porque muchos de estos cambios, fíjense que tuvieron que ver con la agricultura. Pero también alguien me podría decir, bueno, pero esa agricultura, ¿qué hizo? Barrió nuestro monte nativo, pero ¿qué? ¿Se terminó la pobreza en el Chaco? No, no se terminó. ¿Y dónde fue la producción? Y bueno, lo que yo les dije al principio, esa producción se llevaba a cabo sobre todo por pool de siembras de gente que no es de acá, grandes productores a nivel nacional e incluso extranjeros. Entonces, esa producción se la vendió, hubo algún tipo de beneficio para la provincia y sí, seguramente a partir de los impuestos, pero tampoco es que solucionó los problemas de hambre en nuestra provincia y en nuestro país. Bueno, le voy a pedir la opinión a la única que está presente. Celeste, ¿vos qué opinás? No sé si Yo creo entendiste el tema, ¿te pareció nuevo? ¿Alguna vez hablaste de esto? más o menos. Sí había visto en el primer año las exposiciones de los trabajos de investigación eh, de algunos profesores que si bien no tenían tanto que ver con este tema de cultivo y desmonte, pero a mi parecer tiene una parte negativa y tiene una parte positiva. Si soy sincera, me parece que más negativa que positiva, porque como usted dijo, esa producción no fue destinada a la provincia, sino que se vendió y si bien sí hubo algún beneficio, no resolvió los problemas que ya había. Entonces, me parece que fue más negativo que positivo para la provincia al menos, para, para, para la naturaleza del territorio. Ujú. Bien, bueno, está abierto el tema. La verdad que para mí, de todas las unidades que damos en la asignatura, estas me parecen las más interesantes, porque es realmente donde ustedes pueden comprender cuál es la utilidad de una imagen satelital, ¿sí? Porque hasta acá estuvieron viendo todas las bases físicas, vieron la interpretación visual, eh, entramos en la etapa de procesamiento, vimos cómo se hacen realces, contrastes, bueno, pero todo eso ¿para qué hacemos? Bueno, es justamente para esto, para generar información válida, para tomar decisiones, para hacer análisis objetivos. eh, no es porque yo dé esta asignatura, pero realmente otra fuente de información con estas características es difícil de encontrar. Ya lo vas a ver en otras materias y bueno, te vas a encontrar con estadísticas oficiales, o estadísticas privadas que bueno, a veces levantan un poco de sospechas los números, ¿viste? O uno desconfía o es muy criticado, bueno.
En este es inobjetable realmente lo que, lo que podemos llegar a observar. ¿Estás viendo el mapa celeste? Sí, profe. Bien. Bien, esto es lo que yo les decía. Fíjense cómo esta preocupación de las coberturas de la Tierra es una preocupación mundial. Visualizador web que tiene las coberturas a nivel mundial. ¿Sí? Alguien me podrá decir, bueno, pero a nivel mundial, ¿qué pueden llegar a decir de nuestro país? Bueno, lamentablemente les digo que nosotros tenemos que recurrir a estas páginas de datos globales. ¿Saben por qué? Porque en nuestro país no hay información de coberturas. Y si la hay, que un poco tiene el Inca, no son comparables en el tiempo. Y como habrán visto en la clase de hoy, es importante que yo compare series temporales, porque si no, no puedo detectar el cambio. Si yo hago para un solo tiempo, que también lo puedo hacer, sería como un análisis de stock, lo que yo tengo en un momento determinado, pero no puedo compararlo. ¿Sí? Bueno, esta página, como les dije, está desarrollado por la ESA, pero bueno, como verán, hay una gran cantidad fíjense que está la Unión Europea, obviamente, detrás de la Agencia Espacial, una serie de consultoras, de institutos de investigación e incluso la Universidad Católica de Louvain, de Bélgica, donde existe un grupo muy fuerte de investigadores, algunos son geógrafos, que se dedican a estudiar estos cambios en las coberturas de la superficie terrestre. Estas son las categorías con las que trabajan. Eh, ah, bueno, eh, luego les paso los links, ¿sí? En todo caso, en el aula virtual voy a subir los links. Eh, Les decía, estas son las coberturas. Son coberturas generales, pero obviamente porque están pensadas para todo el mundo. Y lo bueno es que podemos acercarnos y ver las características para nuestra región de interés. Eh, Estos productos, gente, ¿saben de dónde salen? De la clasificación de imágenes, directamente. Eh, Fíjense lo interesante de cómo terminan las imágenes satelitales. Y hay algo que me gusta mucho de esta página, es que, bueno, es un píxel grande, tiene 300 metros. Alguien me podría decir, bueno, pero en 300 metros, bueno, sí. Lo que pasa es que está hecho para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, tampoco te puedes dar el lujo de un píxel de 30 metros como en Landsat. Lo bueno es que, a ver si no me deja ir al... No me deja cambiar, pero bueno, estos datos son gratuitos, obviamente, son libres, los pueden descargar y dice que este mapa de Landcover tiene 22 clases, que les digo que para hacer a nivel mundial está muy bien, que fue procesado en archivos de, bueno, con una resolución de 300 metros de el sensor MERIS y de Spot Vegetation, que tiene 1 kilómetro de píxel, y del PROBA-B y del sensor ABHRR. Son 22 años de clasificación entre 1992 y 2019. Está buenísimo. Fíjense, pueden medir desde el año 1992. Qué lástima que no puedo, no me deja. Pero tal vez puede ser mi navegador. Bueno, si no, en el visualizador, fíjense acá en la parte superior, está para descargarse los datos. eh, y bueno, pueden hacer estos análisis de cambios en las coberturas como les había mostrado con el trabajo de Ariel Insaurralde. Es decir, información hay.
Prácticamente pueden sacar aquí los datos para hacer una beca, para hacer una tesis, y son gratuitos. Y la otra página también tiene la participación de la ESA, en particular de Copernicus, que Copernicus es un proyecto dentro de la ESA que tiene que ver con el uso de las imágenes Sentinel sobre todo. Y Copernicus es más que es un programa dentro de la ESA que se dedica a, como dice acá, es un servicio de monitoreo de la Tierra, del territorio, ¿sí? Eh, es un servicio que lo hace la ESA a partir de este programa de Copernicus, pero lo bueno es que está hecho para todo el mundo. Y lo bueno es que está hecho con imágenes proba también. Ahora más adelante por ahí en algún lugar vamos a ver dónde lo dice. Eh, pero fíjense, está la cobertura para todo el mundo. Pero tiene un píxel más chico, tiene 100 metros del píxel, entonces tenemos un detalle espacial mucho mejor. ¿Cuál es lo malo? Que solamente tenemos 5 cortes temporales, del 2015 a el 2019. Bueno, fíjense, acá algo que les quiero mostrar es los cambios que se pueden observar entre un año y otro. Acá está activo 2015, si pinchamos acá, nos muestra el 2019. Bueno, no es tan notable el cambio. Acuérdense que el análisis visual es un poco engañoso, así que hay que tener cuidado, pero fíjense que van a haber cambios sobre todo acá en el área del sector de la Nicolás Avellaneda, de la ruta 16. Fíjense cómo se observan cambios entre el 19, que está ahora, y el 2015. No es mucho el cambio porque obviamente que en 5 años no se puede producir un cambio muy notable. Y con respecto a eso, eh, les quiero hacer esa acotación. Eh, uno, uno sabe que en el territorio hay cambios, ¿sí? Eso es indudable. Ahora, el territorio, la verdad es que no tiene cambios tan drásticos, excepto lugares puntuales, ¿sí? Y todo depende de la extensión que yo tome, porque acuérdense que ahí va a haber una compensación. Si yo calculo el porcentaje de cambio, no es lo mismo en el AMGR que tome toda la provincia del Chaco, ¿sí? Entonces el nivel de cambio a nivel provincial se diluye. Bien. Pero también, como les decía, el territorio no es que cambia mucho, y eso está bien. Eh, si hubiera mucho cambio en el territorio, sería sumamente preocupante para nosotros. Sería preocupante. No quiero decir que sea malo, porque algunos cambios son buenos, son positivos, pero es como que transformamos nuestro territorio si el cambio es muy alto. Y eso ya sabemos que puede tener consecuencias. Y esas consecuencias a veces pueden ser malas, ¿sí? Entonces, lo normal es que esperemos mapas de cambios que no reflejen mucho cambio. Y eso es lo bueno. Si hay una transformación muy alta, bueno, ahí ya deberíamos preocuparnos. Y el grado de transformación también va a tener que ver con los cortes temporales. El territorio no cambia mucho de un año al otro. Ustedes piensen, entre un año y el otro la ciudad no es que crece el 50%, no. Aparecen barrios, algunas casas nuevas, pero tampoco es que hay un cambio rotundo, ¿sí? Entonces, si yo mido los cambios año a año, como lo hago acá, y solamente en 5 años, y es normal y es obvio que no haya demasiados cambios, ¿sí? Eh, si los cambios, para medir cambios, lo recomendable es algo así como hizo el profesor Insaurralde, tomar 1 o 2 décadas, como mínimo, ¿sí? Ahí sí se pueden notar cambios importantes. Aparte tienen que ser cambios que permanezcan, que sean permanentes, digamos, es decir, cambios significativos, porque pueden haber cambios que son propios de la estación. Esos cambios son normales, digamos.
no tienen no es el impacto que estamos buscando nosotros. Tienen que ser cambios más permanentes, es decir, si hubo un desmonte, bueno, te tiraste el monte que tarda 100, 200 años en crecer, bueno, eso sí es obvio, yo no lo puedo recuperar, tienen que pasar otra vez 100 años y ya modifiqué el ecosistema. Entonces, esos sí son los cambios que importan. Eh, no por ahí que un pastizal se quemó y bueno, no importa, porque vuelve a llover y si vos no modificaste, el pastizal volverá a crecer el año que viene. ¿Sí? Eh, bueno, otra cosa es que este tiene menos categorías, creo que tiene 12 categorías. Otra, no es que sea malo, ¿no? Pero bueno, es un poco más general que el anterior que les mostré. Tiene 12 categorías, el otro tenía 22 y tiene menos años. Pero tiene algo muy interesante que es la herramienta de estadística y que como está calculado para todo el mundo, eh, nos permite eh, a ver, ver variaciones, por ejemplo, a ver si busco, por ejemplo, comparar las coberturas entre dos países. Fíjense que si yo, por ejemplo, comparo Argentina eh, contra, no sé, un país como Angola, por ejemplo, que también tiene bastante selva, monte nativo, bueno, fíjense cómo eh, esto me parece sumamente importante. Fíjense cómo las coberturas ya te lo lleva un porcentaje. Esto es buenísimo para tomar decisiones, porque estamos hablando de un número que tiene un alto grado de fiabilidad, de certeza. Entonces, cuando yo digo tengo tanto porcentaje de monte, es eso. Bueno, y obviamente que te permite eh, comparar la cobertura de monte entre Argentina y Angola. Bueno, Angola, ustedes ya saben que está en la cubeta ecuatorial africana, entonces tiene mucho monte nativo, el 60 y pico por ciento del territorio está cubierto por un monte nativo, por una selva. Eh, y lo que incluso nos permite hacer es comparar entre distintos años. Bueno, ahí está Angola, acá lo tenemos, ponemos en primer lugar. Y eh, incluso se pueden descargar el reporte. A mí me parece sumamente importante. Incluso podemos hacer por provincias. La provincia de Cabinda es este sector. No sé si tendrá mucho que ver, pero la podemos comparar con la provincia del Chaco, por ejemplo. Cabinda en Angola contra Chaco. Y bueno, fíjense, igual Cabinda tiene el 80% cubierto por bosques, ¿sí? Y el Chaco, la provincia del Chaco el 60%. Bueno, fíjense, los cultivos, bueno, la provincia del Chaco, bueno, fíjense que acá cómo le gana. El 14%, que es esto que ven de color fucsia o rosado, es el área con cultivos. eh, y bueno, también podríamos analizar todo lo que es superficies construidas, cuerpos de agua, herbáceos y humedales. La verdad que es una herramienta, como les digo, si quieren hacer una tesis sobre este tema, sepan que tienen muchísimos datos disponibles, que están incluso de forma, gratuita. Bueno, gente, si no hay más preguntas, eso es todo por hoy.